En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es demasiado grave. Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó: ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. El juez de todo el mundo no hará justicia. El Señor le contestó: si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que falten 5 para los 50 justos. Por esos 5 que faltan, ¿destruirás toda la ciudad? Y le respondió el Señor: no la destruiré si encuentro allí 45 justos. Abraham volvió a insistir: quizás no se encuentren allí más que 40. El Señor le respondió: en atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió insistiendo: que no se enoje mi Señor si sigo hablando. Y si hubiera 30, el Señor le dijo: no lo haré si hay 30. Abraham insistió otra vez: ya que me he atrevido a hablar al Señor, ¿y si se encuentran solo 20? El Señor respondió: en atención a los 20, no la destruiré. Abraham continuó: no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más. ¿Y si se encuentran solo 10? Contestó el Señor: por esos 10 no destruiré la ciudad. Palabra de Dios. Es bien interesante esta primera lectura tras esta petición de Abraham. Estaba sentenciado Sodoma y Gomorra a que ya iba a ser destruida porque era una ciudad perversa, mala, ¿sí? Los pecados eran abominables a los ojos de Dios. Pero se encuentra un hombre llamado Abraham que clama por la justicia y por la misericordia de Dios y empieza a interceder por ese pueblo. Abraham no mira el pecado del pueblo. Abraham se apiada del pueblo, se apiada de ellos, y lo único que apela es al poder, apela a la misericordia, a la justicia, y entonces ejerce su labor de intercesor, que es una de las citas bíblicas que a mí más me gusta, porque ese es el papel que todos tenemos que tomar. En vez de pararnos o predicar esperando la destrucción del malvado, deberíamos de estar siempre clamando a Dios su misericordia, intercediendo por todos. Porque muchas veces esperamos que el malvado pague y nos sentamos a mirar cómo caen los malvados, cuando esa no es nuestra posición. Nuestra posición es apelar siempre a la misericordia de Dios. Señor, tú que eres misericordioso, vas a destruir. Tú que eres lleno de amor, vas a acabar. Eso se llama el poder de la intercesión. El poder de la intercesión que ayuda, ¿sí?, a que los demás, o que ayudan a que yo me presente ante el Señor por el bien de los demás. Y por eso siempre digo, este es el puesto de los intercesores, no de aquellos que están esperando la caída de los malos. No, es que a mí no me interesa la caída de los malos. A mí me interesa es que todos alcancemos las bondades de Dios, que todos lleguemos a experimentar la misericordia, el amor, todos los dones que tiene Dios para con los hombres, no solo para mí, para todos. Y que muchas veces la maldad no nos los deja ver ni disfrutar, pero que no debería ser yo que me siente a esperar que el malvado se destruya, sino a que Dios tenga misericordia de su pueblo. Y quizás viendo eso, su pueblo cambie.
Y ese es el papel de la intercesión. Y ese es el papel que todos nosotros debiéramos obtener. Nunca le pongamos trampas a los demás. Evitemos eso. Tengamos siempre compasión y seamos defensores de los demás, apelando siempre por el bien y no por la destrucción del otro. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Y aquí nos encontramos el verdadero intercesor que fue Jesucristo. Él, muerto, ¿sí?, cargó por nosotros todas nuestras culpas, anuló el documento que nos era contrario, aquello que nos acusaba, aquello que nos juzgaba, Él lo anuló. Con su cruz acabó con toda la anulación, con las pruebas, digámoslo así. La pasión, la muerte de Cristo es la destrucción de todas las pruebas que nos condenaban. San Pablo dice, por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y también resucitamos con Él. Pero también estábamos muertos al pecado, pero la resurrección de Cristo, que es el paso por la pasión y muerte, lo que nos hace es limpiarnos, purificarnos, rescatarnos, salvarnos. La labor de Jesús fue esa, salvarnos a todos, independientemente de quiénes éramos, si lo merecíamos o no lo merecíamos. Su labor era darse Él para rescatarnos a nosotros. Eso se llama donación. Y una buena enseñanza en esta lectura es que nosotros tenemos que ser ese ejemplo de donación. Tratemos de donarnos todos los días para rescatar a los demás. Que nuestra vida le dé vida a los demás. Que nuestra vida le dé sentido a los demás. Y que nuestro papel sea una bendición en la vida del otro. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O cuando le pide pescado le da una víbora? ¿O cuando le pide huevo le da un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. 3 partes tiene este Evangelio. El Padre Nuestro, que es una oración que ya sabemos, el modelo de oración para conectarnos con nuestro Padre, que es alabarlo y contarle nuestras necesidades. El Padre Nuestro es una oración simple y de lo simple es modelo de oración.
saludar al Padre, alabarlo, glorificarlo, reconocer su poder y contarle lo que está pasando en nuestra vida. Eso significa el Padre Nuestro. Con algunos requisitos: perdonar. Porque si no perdonamos, tenemos un corazón dividido o un corazón esclavo del pecado. Donde no hay perdón, no puede estar Dios. Porque el corazón es esclavo del pecado y del odio. Y Dios es amor, contrario al odio. Entonces, ahí en esa parte no cabe. Por eso el modelo de oración tiene como exigencia perdonar a todos las ofensas. Y por eso Dios es perdón, para poder actuar en el amor. La segunda parte es la insistencia. Lo que estábamos llamando ahora el poder de la intercesión. Intercedamos, insistamos. Que puede ser que al final, dice la lectura, no nos lo den porque lo merecemos, pero sí nos lo dan por nuestra molesta insistencia. Cansemos en oración. O me lo das porque me lo merezco, o voy a empezar a insistir. Insistir. ¿Ya? Eso sí, agregarle siempre que sea para el bien mío. A veces uno dice que se haga la voluntad del Señor, y es verdad que se haga la voluntad del Señor, pero les quiero cambiar esa frase. No solo que se haga la voluntad del Señor, o detrás de esa frase es para el bien mío. La voluntad del Señor no es el capricho de Dios. Eso es lo que les quiero enseñar, porque algunos creen que la voluntad de Dios es el capricho de Dios. No, la voluntad de Dios es el bien de las almas. Entonces, cuando tú digas, Señor, que se haga tu voluntad, tienes que aprender a que estás diciendo, Señor, que se haga lo que me conviene a mí. No pienses que la voluntad de Dios es el capricho de Dios, porque no es así. No es capricho de Dios. Es Dios pensando en el hombre y diciéndose, esto no le conviene, esto no le va bien, entonces no se lo concedo. Entonces, ahí está. En la tercera parte, que es la que más me gusta y me cuestiona siempre, porque dice el Señor, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Si su hijo le pide pescado, le da un alacrán, o le da una víbora. O sea, ¿quién de ustedes? ¿Esto? ¿Quién de ustedes cuando su hijo le pide un huevo, le da un alacrán? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? A mí esa frase me gusta, porque aquí hay gente en este mundo que cree que Dios solo da cosas malas. Entonces la pregunta es, si nosotros siendo malos damos cosas buenas, ¿cómo creen ustedes que Dios va a dar a sus hijos? Yo cuando leo esta lectura pienso en Dios y pienso en esa mamá o en ese papá que sabe darle todo a sus hijos, se lo merezcan o no, y sabe darle todo lo bueno y se esfuerza por darle lo mejor. Y el papá no es bueno, pero da cosas buenas. ¿Cuánto dará Dios entonces, que sí es un Dios bueno, que sí es bueno? ¿Cuántas bondades dará? Para mí, hoy es el día de entender el poder de la intercesión, de que Dios nos ama y de que tiene cosas buenísimas para sus hijos, de que yo tengo que luchar y esforzarme porque todos los hijos crean, se acerquen y busquen a Dios. Crean, se acerquen y busquen a Dios. Y de que yo tengo que entender de que tengo un Dios lleno de amor y de misericordia, que no se goza con la maldad que me pasa, porque no es capricho, sino de que muchas cosas es para darme una enseñanza y de que siempre quiere el bien mío y mi felicidad. Y por eso siempre le pido que se haga su voluntad, que en definitiva es el bien para mí, es lo mejor para mí, es lo mejor para las almas. Pero que yo también sea ese predicador y ese apóstol de la palabra de Dios. Y que, como me gusta a mí decirlo siempre, que yo pueda ser una bendición en la vida de los demás. Así que pidamos eso. El poder de la intercesión es llevar una bendición a aquel que la necesita, especialmente al más perdido. Que nosotros podamos ser una luz para aquellos que viven en oscuridad y en sombra de muerte. Y que seamos los grandes intercesores por la salvación del mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Muy bien, antes de la bendición, les recuerdo entonces el retiro este viernes, que en la cafetería de la parroquia San Michael a las 6 de la tarde, viernes 29, y al otro día el concierto de oración y de alabanza en Elizabeth, en el centro Don Bosco, cerca de la parroquia San Antonio, ¿sí? Entonces ahí está, el viernes para una celebración especial y el tema de quién es mi prójimo, y el sábado para apoyar a 2 ministerios de música que le están sirviendo a Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.